dispuestos a aprender, dispuestos a conocer a esos personajes de luz y oscuridad del Tercer Reich. Ya saben que lo hacemos con Fernando Navarro García. Hola, Fernando. Muy buenas tardes, Raquel. Hoy vamos a hablar de un personaje no muy conocido, desconocido para, creo, la mayoría de nuestros oyentes, porque siempre que pensamos en prensa, en comunicación del Tercer Reich, bueno, pues nos vamos a Goebbels, ¿no? Pero Max Amann también jugó un papel decisivo en esta prensa nazi, ¿no? Sí, tuvo efectivamente un papel importantísimo y es cierto lo que dices, cuando hablamos de prensa y de propaganda pensamos en Goebbels, no en balde era el ministro, llegó a ser ministro, pero Max Amann es un personaje, yo diría que incluso más importante que Goebbels, porque es anterior. Su papel y su importancia en el nacimiento y en el reforzamiento del partido nazi es muy anterior, casi una década antes, en la que Goebbels cobra importancia. Él es tesorero del partido, podríamos llamarlo así, porque era un cargo también bastante informal, y sobre todo es amigo de Hitler desde los primeros tiempos, desde antes de que Hitler llegara a ser el creador del partido nazi. Max Amann combate con Hitler durante la Primera Guerra Mundial en el regimiento bávaro de infantería, en el que llegó a ser cabo Hitler, como bien sabemos, ¿no? Él era sargento, por tanto era jerárquicamente era el jefe de Hitler durante la Primera Guerra Mundial. Y en aquel momento entabla mucha amistad con el joven Hitler, en aquel momento. Tanto es así que incluso él llega a recomendarlo para ser oficial, algo que se descarta, porque se considera, el jefe del batallón, del regimiento, considera que a Hitler le faltaban numerosos atributos para ser un verdadero líder, ¿no? Al terminar la guerra, ellos se separan, y este hombre empieza a estudiar, empieza a formarse en el ámbito de lo que hoy en día diríamos escuelas de negocios. Se forma sobre todo en finanzas, en contabilidad y en estudios jurídicos. Trabaja un tiempo de pasante en un despacho de abogados de Múnich y finalmente empieza a trabajar como ejecutivo de cuentas, ya digo, utilizando la terminología moderna en un banco hipotecario. También, y esto lo vincula directamente a las raíces, a lo peor del nazismo, al mismo corazón oscuro del nazismo, es miembro también de la Sociedad de Thule, que supongo que te sonará, Raquel, y a muchos de los oyentes del programa. Pero porque si recordamos lo que significaba esta... Sí, la Sociedad de Thule es una sociedad secreta, muy habituales, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, próxima a lo que hoy en día llamaríamos esoterismo y ocultismo, pero muy, muy volkisch, muy populista, muy centrada en lo que se conoce como la ariosofía, que es el estudio de esa mitología que se inventa esta gente, Sebottendorf principalmente, que es el fundador de Thule, en donde se propugna que la raza aria, cuyo origen mítico probablemente se ubica en el Tíbet, en el Himalaya, se desplazó hacia Europa y principalmente a los países nórdicos y a Alemania, y aquellos fueron los portadores y los generadores de la gran cultura occidental, por contraposición a las consideradas razas inferiores, los eslavos y los judíos. Bueno, esto simplificando mucho, en esa sociedad de Thule hay gente, bueno, Hitler es miembro de la sociedad de Thule, el Dietrich Eckart, Sebottendorf y también el personaje del que hoy estamos hablando, Max Amann. Todos ellos es gente que han participado en la Primera Guerra Mundial, es gente que han participado luego en las revueltas o en la, digamos, contrarrevolución de los Freikorps, con aquellas primeras revoluciones de corte comunista que hubo, la República Roja de Baviera, etcétera. Y es gente que tiene sobre todo un trasfondo de odio racial, especialmente a los judíos, enorme. Esa es la Sociedad de Thule. Y la Sociedad de Thule edita un periódico que se llama inicialmente el Münchener Beobacher, algo así como el Observador de Múnich, es donde estaba radicada en la ciudad, en la zona de Baviera, que es un periódico que realmente da origen
da origen a una fuerza política. O sea, ya estamos pasando, si te das cuenta, Raquel, de una sociedad secreta a un partido político que se llama Partido de los Obreros Alemanes, el DAP. Bueno, ese partido, por no hacerlo muy largo, en muy poco tiempo se transforma en el NSDAP, que es el Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes. Un partido que incluye, es un mezcladillo curiosísimo, y realmente hoy en día prácticamente incomprensible de entender, de ideología socialista con ideología nacionalista de corte, ya digo, racial, ariosófico, etc. Bueno, en todo este conglomerado se nutre nuestro personaje de hoy, Max Amann, porque es un personaje que, aunque intelectualmente no es especialmente válido, es un pésimo orador, no sabe expresarse en público. El típico nazi, ¿no? El típico nazi, efectivamente, el típico nazi. Pero también tiene, y en este aspecto también encaja con el típico nazi, tiene un olfato enorme para la oportunidad, de captar la oportunidad y sobre todo para los negocios. Este hombre huele el dinero y las posibilidades de negocio y entonces se da cuenta que esa revista que está editando La Sociedad Secreta y después el incipiente y un minúsculo partido político que se ha creado, que es el previo al partido nazi, el DAP, puede ser una muy buena fuente de ingresos. Y entonces sugiere a Hitler que compre las acciones de ese pequeño periódico, insisto, que entonces tiene unos pocos miles de ejemplares y está geográficamente muy centrado en la zona de Múnich y de Baviera. Esta es la razón de que Hitler se haga millonario, ¿eh? O sea, realmente el amor y la simpatía que Hitler le tuvo siempre a Max Amann, a este personaje del que hoy hablamos, es porque básicamente Max Amann consiguió convertirlo en millonario. Siempre los nazis alardearon de la vida austera del Führer, de Hitler, un hombre que vivía sin lujos, que vestía siempre un modesto uniforme militar. Bueno, eso es pura propaganda y es pura fachada. En el fondo, Hitler es un tipo que siempre miró con enorme interés la pela. El marco. Se dice, el dinero. Y se hizo, insisto, multimillonario, básicamente por ser propietario de las acciones del periódico que en aquella época ya pasó a llamarse el Völkischer Beobacher, algo así como el observador del pueblo. Fíjate, Raquel, ya la terminología populista, sí. El observador del pueblo. Y que pasa a ser realmente ya el periódico oficial del partido nazi. A partir de entonces, en 1921, Max Amann se afilia ya al NSDAP, al partido nazi, que ya empieza a ser un partido que empieza a sonar, al que se le empieza a mirar con curiosidad, tanto nacionalmente en Alemania como internacionalmente en otros países. Y un año después, en 1922, ya es el editor del periódico. Y como editor, él cambia con bastante astucia, hay que decirlo, el enfoque del periódico. Pasa de ser un periódico muy ideologizado en el sentido de mucho rollo teórico de los principios del partido nazi, etcétera, a ser un periódico que hoy diríamos de prensa sensacionalista. Entonces ya se empiezan a incorporar muchísimas noticias, pues, de sucesos, de crímenes atribuidos a judíos, de abusos atribuidos a comunistas. Bueno, ahí tiene él muchos conflictos con otro personaje absolutamente impresentable, un personaje de oscuridad, como es Rosenberg, bien conocido, imagino, por cualquiera que conozca un poco la historia del nazismo y del Holocausto. Porque Rosenberg, que es una rata de biblioteca y que es un teórico, justamente choca con él. Es muy habitual también entre los nazis, como sí, estamos viendo en este programa, ¿no? Los piques que tenían entre ellos enormes por ver cuál era el más innovador frente a su amo, frente a Hitler. Bueno, Rosenberg propugnaba una línea del Völkischer Beobacher, del periódico del partido nazi, mucho más intelectualoide, en el fondo mucho más árida, porque los libros de Rosenberg, aunque eran bestseller, porque eran de lectura obligada, jamás fueron leídos por nadie. Son libros infumables desde todo punto de vista, ¿no?
Bueno, este hombre sigue progresando en el mundo de la prensa de los nazis y llega a ser el mismo año 22, fíjate que todavía faltan 10 años para que los nazis tomen el poder, pero tiene un papel muy importante en la toma de poder porque la prensa es esencial para este proceso de cooptación de las instituciones y de envenenamiento de la sociedad. A él lo nombran director de la editorial del partido nazi, que es la editorial Eger Verlag. Esta editorial, cuando los nazis toman el poder en 1933, llega a ser propietaria del 80% de la prensa alemana, Raquel, para que nos hagamos una idea. Sí. Y eso dice mucho de cómo era el régimen, ¿no? Efectivamente, es un régimen monolítico en donde, aunque ellos, para mantener esa apariencia de legalidad, sobre todo en los primeros años de toma de poder, 33, 34, siguen manteniendo una apariencia de diversidad de prensa, los periódicos siguen ostentando los mismos títulos y, por tanto, la población sigue diciendo, bueno, pues aquí sigue estando los periódicos de siempre, ¿eh? En España hablaríamos pues de La Razón y de Público, por poner dos extremos, ¿no? Sí. Sigue estando La Razón, sigue estando Público. Bueno, sí, siguen conservando los títulos, pero luego en los equipos de dirección estaba siempre detrás la gran editorial Eger Verlag, que era la editorial dirigida por este sujeto, que era un nazi furibundo. Fíjate, si era nazi, que en el 24 participa, es de los nazis primeros que participan en el famoso push de la cervecería, el golpe de Estado fallido de Hitler, Ludendorff y otros. Él estaba allí también para derrocar la República de Weimar. Bueno, no lo consigue y eso pasa porque Hitler, tras un proceso en donde Hitler aprovecha para lucirse y hacer un alegato de su ideología criminal, es condenado a unos meses, como sabe todo el mundo, en la prisión de Landsberg. Fernando, perdona, me imagino que Mein Kampf lo editó Eger Verlag, ¿no? Exactamente, efectivamente. Eger Verlag lo editó, pero además no solo eso, Max Amann es el que sugiere a Hitler, el personaje del que estamos hablando hoy, es el gestador de alguna forma de mi lucha, porque es el que le pide a Hitler, le dice, mira, vas a estar en prisión unos meses, vas a estar en muy buenas condiciones, pues ya sabemos que Hitler en aquella prisión fue un año sabático, 10 meses sabáticos que estuvo encarcelado, recibiendo visitas, recibiendo pasteles, recibiendo cartas de admiradores, recibiendo fondos. Entonces, Max Amann le sugiere a Hitler que aproveche para escribir en prisión la historia del golpe de Estado y las razones por las que habían intentado dar ese push, el golpe de la cervecería. Hitler, que no sabía escribir y que tenía una mente, bueno, tan descompuesta y tan pútrida como sus ideas, escribe un tocho bastante insufrible. Probablemente lo escribe con apoyo de varios negros, de varios hombres de paja, de varios escribanos. Él dictaba ideas y gente como Hess, por ejemplo, iban adaptándolas a un lenguaje más o menos comprensible. Bueno, pero Hitler llama a ese libro, lo titula inicialmente, de nuevo con un nombre muy pomposo, muy adecuado al personaje. El título original de Mi lucha no es Mi lucha, se llama 4 años de lucha contra las mentiras, la estupidez y la cobardía. Ahí es nada. Madre mía. Y es Max, claro, eso es brutal. Es Max Amann, que tiene mucho más olfato, como decía hace unos minutos, comercial y comunicativo, el que le dice, mira, este título es insufrible. Bueno, se lo diría de otra manera, más edulcorada. Tienes que recortarlo. Y Max Amann le sugiere que lo llame directamente Mi lucha, Mein Kampf, que es como el libro finalmente que es conocido, ¿no? Ese libro se transforma sin duda en un bestseller. Ese libro vuelve a hacer ya millonario por segunda vez a Adolf Hitler, porque todos los royalties van directamente a la cuenta particular de Hitler, en contra de lo que muchos nazis decían, que financiaba el partido, etcétera. Falso, era su fortuna personal. Y es Max Amann, ya actuando como tesorero del partido, el que le gestiona esas inversiones, el que le gestiona su cartera, por utilizar un lenguaje que manejemos hoy en día, ¿no? Su cartera de inversiones. Periódicamente
va a visitarle a su residencia. Max Amann se reúne con Hitler y allí pues le va contando su dinerito, sus royalties de bien sea el Volkische Beobacher o bien el Milucha, los ingresos que le está suponiendo. Bueno, Hitler, no hace falta que te diga que le tiene una enorme simpatía a este esbirro, ¿no? A Max Amann. Tanto es así que cuando en 1933 llegan al poder, los nazis ya toman el poder, ganan las elecciones, no por mayoría, esto hay que dejarlo una vez más claro, pero sí a través de la alianza con otros partidos conservadores absolutamente ciegos a la realidad de lo que allí estaba pasando, y mientras el Partido Comunista se peleaba con los socialdemócratas, también absolutamente ciegos a dónde estaba el peligro, lo nombran diputado en el Reichstag en 1933 y además asume 2 altos cargos importantísimos para ya controlar el 100% de la prensa. Lo nombran tanto presidente de la Cámara de Prensa del Reich, que se acaba de crear, el equivalente a una Cámara de Comercio que agrupaba a todos los medios de comunicación del Reich, y también lo nombran presidente de la Asociación de Editores de Periódicos de Alemania. De esa manera, Max Amann, que no dejaba de ser, Raquel, un mafioso, un gángster, no olvidemos de dónde venía, dónde se había forjado, en la guerra y en la extorsión de los primeros tiempos de lo que los nazis llamaban los tiempos de lucha, ¿no? Bueno, pues a través de esos cargos importantísimos con un poder omnímodo y total, empieza a extorsionar a los pocos medios que todavía en los primeros años del nazismo, te hablo del año 33, del año 34, trataban de alguna manera, algunos semanarios, por ejemplo, pienso humorísticos, de oponerse, aunque fuera muy discretamente, al nazismo, que ya era prácticamente todopoderoso, aunque todavía no era una dictadura. La dictadura nazi empieza a través de la ley habilitante, ¿no?, de 1934. La revista que él dirige y la revista que él edita, tuvo varios directores, pero él siempre fue el editor, se transforma en el vocero, uno de los grandes periódicos de la Alemania nazi, junto con otros, pero este es probablemente el principal, y se está editando hasta el último día de la guerra. El último número de la revista se publica el 27 de abril de 1945. A unos días del suicidio de Hitler, para que nos hagamos una idea, cuando ya los rusos estaban en Berlín. Bueno, pues la revista se siguió editando. Llegó a publicar casi 2 millones de ejemplares. Estamos hablando de un periódico diario. Bueno, la guerra termina y afortunadamente en este caso, a diferencia de otros personajes de oscuridad que hemos visto en nuestro programa, Raquel, no es que recibiera, en mi opinión, el justo castigo, porque yo creo en justicia, es mi opinión personal y aquí yo me mojo, me gusta hacerlo en este programa. Yo creo que este hombre mereció la pena de muerte, pero bueno, no es sentenciado a muerte, como sí lo fue Rosenberg, que era también otro de los directores de este mismo periódico. No fue condenado a muerte, pero sí a 10 años de prisión en 1948. No hace falta decir que no los cumplió, pero al menos, Raquel, que nos quede esto de consuelo, cuando salió, toda su enorme fortuna le había sido expropiada por el Estado, estaba en la más absoluta ruina y nunca pudo levantar cabeza. Bueno, pues un poco de justicia al final, ¿no? Pues sí, al menos fue una justicia que murió en la más absoluta de las pobrezas, y olvidado por la mayoría de la gente, ¿no? Entonces es un personaje de oscuridad que afortunadamente murió en la oscuridad, a diferencia de otros que hemos visto y que por desgracia veremos que murieron plácidamente en su cama y además colmados de honores. Pero bueno, no es el caso de Max Amann. Max Amann fue sentenciado, fue juzgado, fue condenado a una pena suave, pero murió en la más absoluta de las pobrezas, en 1957. Pero bueno, es un personaje, insisto, muy importante y no demasiado conocido, porque él es el que hace realmente despegar
la fortuna tanto de Hitler como del partido nazi. Sí. Y es el gran impulsor del gran periódico oficial del NSDAP, el Volkischer Beobachter, ¿no? Claro, y el observador del pueblo. No solo eso, Fernando, el aspecto económico, ¿no? Sino también cuánto sufrimiento y cuántas muertes se puede causar escribiendo simplemente en un periódico, ¿no? O sea que de eso también es responsable Max Amann. Te agradecemos muchísimo que nos lo hayas dado a conocer y te convocamos para la semana que viene. Con un personaje de luz. Para la semana próxima hablaremos de un resistente al nazismo, de un héroe de aquella época, que también alguno hubo. Pues hasta entonces. Un abrazo muy fuerte. Adiós.